Listo. Bueno, ya con el mensaje de que está iniciando esta grabación, les damos una muy cordial y calurosa bienvenida a todos nuestros asistentes a Cátedra Nómada. Hoy tenemos una ponencia que seguramente nos va a llenar el corazón en muchos sentidos y tenemos el honor de presentar a nuestro invitado del día de hoy, el profe Hernando Jaramillo. Él es coach ontológico profesional certificado por la Federación Latinoamericana de Coaching Ontológico con mentoring de la International Coach Federation en competencias de coaching. Es graduado de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. Es director administrativo de organizaciones no gubernamentales, exfuncionario público, con más de 20 años de experiencia como conferencista. Es pedagogo e interventor en sesiones grupales y personalizadas. Hoy nos va a conversar un poquito como sobre el tema de las cometas, cómo suben contra el viento. Esto promete muchísimo, así que, profe Hernando, en este momento dejamos este auditorio completamente disponible para usted y recuerde que acá estamos para acompañarlo en todo lo que necesita también. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias, sobre todo por tener la capacidad del espíritu de abrirse y de dar un espacio para quien seguramente se va a enriquecer más con esta oportunidad que me dan. Y desde lo que soy, desde mi esencia, con el mayor de los gustos, intentaré abrir mi corazón para repetirme en cada uno de ustedes de alguna manera, sobre todo en aquellos momentos donde nos encontramos frente a encrucijadas que nos lleva a hacer que el mundo se cerró. Entonces, pues gracias. Dos palabritas acerca de lo que es el coaching ontológico para que quienes aún no se familiarizan con el término más o menos se ubiquen. Es un entrenamiento y desde la ontología, que es sobre la integridad del ser y de su proyección trascendente, buscamos la esencia de cada uno de nosotros. Así que más allá de cualquier información académica, lo que quiero entregarles es mi vida. Yo espero que algo de lo que hagamos hoy se quede en ustedes y que a partir de ahí se generen acciones transformadoras, que es el sentido del coaching, avanzar, pero teniendo en cuenta que es cada uno de ustedes los únicos que tienen la posibilidad de mover sus vidas. Así que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y quiero de entrada ponerles un desafío a todos ustedes. A partir de hoy, nunca más compliquen lo sencillo. A partir de hoy me dispongo para que nunca más compliquemos lo sencillo. A veces nosotros nos vemos absolutamente en esas encrucijadas y tendemos mucho a buscar fórmulas, a hacer ejercicios, a buscar algún mentor o algún tipo de libro, creyendo que las respuestas están afuera. Pero yo quiero decirles que la respuesta está en cada uno de ustedes. Para esto es muy importante que nos hagamos 4 preguntas existenciales. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? A partir de ahí ya tengo una ruta, pues si yo no sé para dónde voy, seguramente que nunca voy a llegar. Así que ese foco es importante que lo tengamos durante el desarrollo de este encuentro. Por la mecánica que han escogido en esta cátedra, al final de este compartir, con todo el gusto y lo que esté a mi alcance, haremos ese conversatorio con ustedes. Quiero irme al momento más oscuro de mi vida. Estoy hablando del 10 de abril de 1992, viernes antes de Semana Santa.
donde yo sentí que la adversidad había tocado mi vida. Ese día para mí fue el día de mi muerte. Tenía un proyecto de vida, tenía unas expectativas, tenía un camino recorrido desde muy joven y yo sentía que ya sabía que mis resultados eran evidentes. Y estando como profesor formando en la escuela de auditores de Antioquia, que era un proyecto que estaba impulsando personalmente, sentí que cayeron una sombra sobre mis ojos y me quedé ciego. Llevo este camino recorrido durante 33 años con la única posibilidad, después de haber superado muchas tempestades, solo pudiendo mirar para adentro. Hoy solamente entiendo, muchachos, que la vida me llevó a tener una mirada reflexiva. Y por eso lo que en ese momento vi como una dificultad, en este momento lo registro como un acto de amor de la vida conmigo, que me enseñó muchas cosas y que esas carencias son mis maestros y los que me han dado la oportunidad de poder estar hablando a cada uno de ustedes cara a cara, diciéndole, tú puedes, tú puedes. Y por eso el nombre de las cometas suben contra el viento. Por lo menos yo nunca he visto que una cometa suba sin el viento. Y que para poder subir tiene que estar en contra del viento. Desde muy pequeño me preguntaba cómo es posible que en el mar, si el viento sopla en una sola dirección, haya tantos barquitos caminando en todas las direcciones. Y después entendí que esos barquitos sabían poner su velero en la dirección correcta para que lo que era una dificultad se convirtiera en una oportunidad. Y es ahí donde yo quiero centrar esta primera parte de la conversación con ustedes, muchachos, en una frase que de pronto arranca de otra, de un libro muy conocido quizás por muchos de ustedes, El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, en el cual se da una pista. Si este universo poseo, nada poseo. Porque ¿cómo podré conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido? Y ahí está ese primer punto en el que yo me encontraba, y era que si seguía haciendo las mismas cosas, seguiría teniendo los mismos resultados. Y que si yo quería hacer cosas diferentes, tendría que empezar a hacer cosas diferentes. Y aunque declararlo es tan sencillo, vivirlo es mucho más difícil. Y ahí fue cuando yo entendí también la palabra estúpido. Discúlpeme, sé que hay varios aquí, pero ¿cuántos son estúpidos? ¿En qué consiste la estupidez, muchachos? En hacer algo que me gusta sabiendo que no me conviene, o dejar de hacer algo que no me gusta sabiendo que me conviene. Y es por eso que muchas veces nosotros decimos que qué pasó, que por qué soy tan de malas, que porque a mí no se me han dado las cosas, que por qué todo lo que yo hago, y es sencillamente que usted ha querido hacer lo que le gusta sabiendo que no le conviene, como preguntarle al borrachito, ¿por qué toma? Porque me gusta. Y usted sabe que si sigue así, ¿a dónde va a ir? Sí, al cementerio, al hospital, a la calle, a la ruina, al abandono. Entonces, ¿por qué toma? Porque me gusta. O que yo quería hacer muchas cosas, pero
esas disciplinas que duelen tanto, qué pereza. Sacrificar un fin de semana, unas vacaciones, en vez de irme a pasear rico, pasar bueno, trasnochar, disfrutar. Y eso me gusta mucho, pero tengo que dejarlo de hacer. Y el compañero mío, metido en la casa, pegado de un libro, haciendo unos ejercicios, asistiendo a un curso, hoy mismo pegado de una conferencia en vez de estar haciendo otras cosas. Porque hago lo que no me gusta, porque sé que me conviene. Y aquí quiero declarar esto, muchachos, y ojalá que lo conserven. Postulo que la disciplina pesa gramos, el remordimiento pesa toneladas. Repito, la disciplina pesa gramos, el remordimiento pesa toneladas. ¿Qué quieres traer a tu vida? ¿Qué resultados quieres tener? Y es ahí donde quiero entrar a participar en una parte de mi historia con una frase que me inspiró todo este peregrinar y de alguna manera un vía crucis que me llevó a la resurrección. En la aventura de la vida hay sombras y hay luz. Lo esencial es aprender a volar. Y quiero aquí abrir mi historia personal de ninguna manera porque la considere perfecta, sino que a lo largo de mi vida es significativa y lo que sembré con lágrimas, hoy lo recojo con regocijo. 1981. En ese tiempo yo me dedicaba como conferencista y para entonces era inspector de policía. Había estado en un colegio dictando una conferencia y por esas cosas de la vida, un día había una niña muy joven con su uniforme del colegio y la saludé solo porque reconocí el uniforme. Esa niña respondió a mi saludo y ese día yo vi los ojos más hermosos del mundo. Yo dije, esta persona es demasiado grande. ¿Quién es este ángel que se apareció en mi camino? Y yo simplemente seguí, pero nunca se me fue esa imagen de la mirada de esa persona que me comunicó tantas cosas simplemente con un hola, que yo empecé como a resetear todo eso y yo en ese momento andaba en una confusión muy tremenda sobre mi identidad, pues yo apenas también andaba sobre los 20 años. Como a los 3 meses volví a encontrarme con esa persona y ese día sí dije yo, de aquí no se escapa y tengo que saber quién es. Así ve que la abordé, una coincidencia en un lugar de una casa juvenil que yo dirigía en ese entonces y ella había ido allá a acompañar a otra persona y cuando salí, otra vez esa mirada ahí. Y yo me dije, yo quiero seguir viendo a través de esos ojos. Me le acerqué, le pregunté su nombre y me dijo que era Nora Elena y me parecía espectacular ese nombre porque así quería yo tatuar mi corazón y le pregunté si quería casarse conmigo. Porque consideraba que los noviazgos no se declaran son los matrimonios. Y ella me dijo que yo estaba loco. Y sí, pero también sabía que si ella me decía que sí, había encontrado la segunda loca. Y después de mucho dudar y de hablar y de tal cosa, me dijo que iba a correr la aventura conmigo. Y ese día le regalé la primera tarjeta que decía, amarse no es mirarse los dos, es mirar juntos en la misma dirección. Y yo quería recorrer ese camino con esa persona que me había abierto su corazón a través de una mirada sencilla, sin más caras. Y así fue como después de 11 meses de noviazgo, nosotros decidimos unir nuestras vidas en matrimonio y hoy registramos 43 años de matrimonio. Felizmente, en ese encuentro amoroso,
del respeto y de la identidad, porque comprendimos desde el principio que no se trataba de la media naranja, sino de otra que daba sabor más grande. Si uno era naranja, la otra era mandarina. Y así cada uno aportó desde su esencia y siempre consideramos al otro como un legítimo otro y lo valoramos sin juicios. Y esa fue una de las claves para que nosotros hubiéramos podido recorrer el camino sin dejar nada a la deriva. Pasaron nuestros primeros 10 años de matrimonio y nacieron mis dos hijos. Para el día que les quiero hablar, mi hijo mayor tenía 9 años y mi hija menor tenía 7 años. Y fue ese día 10 de abril cuando me tuve que presentar ante mi esposa para decirle, no sé qué pasó, me quedé ciego. Dándole yo la cara a una mujer que sí apenas tenía 27 años y yo con 31 años. Vi que el mundo se me había vuelto. Me tocaron como inspector de policía en momentos muy difíciles de la historia de Colombia, donde hubo esa persecución por este mal recordado Pablo Escobar, pero que generó tantas situaciones en las que de alguna manera tuve que intervenir como autoridad de policía y que también afectó a la zona en la que yo tenía jurisdicción en el oriente antioqueño. Y coseché muchas personas que estaban en contra mía porque yo era una persona que tenía por mi función que reprimir y obviamente esto genera malestar. Entonces yo sentía que ya mi vida se había acabado, que no había nada que hacer. Cuando en la juventud de mi esposa, ella era considerada una de las mujeres más lindas del pueblo. Yo estaba seguro de eso, unos celos, los hijos de madres, porque yo sentía que se iba a quedar una mujer con 27, 28 años, bien bonita, con un hombre ciego. Y en ese momento yo sentí la metamorfosis de Kafka, hecha vida en mí. Yo era ese escorpión que se descomponía, ese animal que se podría en la oscuridad, que daba asco, no solamente de mí mismo, sino que daba asco y sentía que a todos les hacía daño y quería morirme. Y decía yo, pero ¿por qué a mí tantos sueños? ¿Por qué se me destruye la vida cuando había hecho tanto por mantenerla bien? Yo no entendía. Y empecé a decirle a mi esposa que no quería ver a mis dos hijos porque no era capaz de ver, de enfrentar, porque para ahí en adelante su papá era un discapacitado. Y no solamente porque había perdido la visión, sino porque mi alma estaba destrozada. Yo me sentía en pedazos. Y le dije a mi esposa que se fuera, que no quería saber nada de ella y me dijo, me quedo. Y si me sacas de la habitación, me quedo en la puerta. Ese día vi a esa mujer valiente. Ya no la vi como un roble. No, la vi como una palmera que era capaz de doblarse en el momento de la tormenta, pero que no se quebraba. Ella empezó a decirme que me quedara dando gracias por lo que tenía y no por lo que había perdido. Pero yo decía, ¿y qué? ¿Mi vida qué sentido tiene de aquí en adelante? Mis hijos querían saludarme y yo no. Era muy difícil para mí, muchachos, enfrentar a un muchacho de 9 años y a una niña de 7 años que se sintieran avergonzados de mí. Sin embargo, un día le dije a mi esposa que los iba a recibir. Los recibí. Me dijeron cómo iban vestidos. Yo hice que los había visto sin verlos. Pero cuando entró mi niña de 7 años, le dije, estás muy linda. Y me dijo, papá, no te hagas.
tú no sabes que con ojos o sin ojos tú siempre vas a ser mi papá. Y ese día fue el que yo entendí que sobre las sombras y las luces estaban mis alas y que en mí estaba la determinación de empezar a volar. Y fue entonces cuando le dije a mi esposa Nora Elena que me regalara una aguja y un hilo. ¿Que para qué? Dije, pues soy capaz de generar una aguja sin ver, no seré capaz de enfrentar el mundo. Y así fue, muchachos. Como estuve 7 días bregando a enhebrar mi aguja, y un día 11 de junio a las 10 de la mañana sentí que mi hilo se juntó con la aguja y se atrancó, y después de mucho susto y mucha angustia pude levantar mi trofeo al mundo. Ahí estaba una aguja diciéndome, tú puedes. Y empecé yo a sentir que sí era posible. Y arranqué mi nueva vida a partir de hacer cosas diferentes, de dejarme de lamentar y convertirme en el protagonista de mi propia vida. Y emprendí a ser magíster tendiendo camas, barriendo una casa, sacudiendo, doblando ropa, aprendiendo a manejar el fuego de la estufa, cocinando, cometiendo errores, pero nunca declinar. Porque yo entendí que los campeones no cuentan las caídas, sino las levantadas. Y yo quería estar arriba y quería ser digno, quería dejar mis miedos afuera, porque esos miedos me limitaban como emociones que paralizan. Y entendí en mi vida que en mis manos estaba transformar el miedo en fe, porque fe y miedo es lo mismo. Creer en lo que no vemos pensando que va a suceder. Y ahí estuvo ese momento grande de la historia. Y por eso yo entiendo hoy que el viento que elevó la cometa no era un problema, sino una oportunidad para hacer que mi cometa se elevara. Yo entendí que las piedras del camino no son un obstáculo, sino una oportunidad. Porque si el niño encuentra la piedra, juega con ella. Y si el cansado encuentra la piedra, se sienta en ella. Y si el guerrero quiere defenderse, coge la piedra. Y si el escultor quiere sacar una obra, y tiene para esculpir su obra. Y si el poeta quiere orar y hacer poemas, ahí tiene su punto de inspiración. Y si el arquitecto quiere construir, ahí tiene su piedra angular. Las piedras son milagros en el camino, pero hay que aprender a verlos. Desde ese día, muchachos, yo nunca más quise entregarme para ver que las dificultades eran mis enemigos. Yo descubrí que yo soy el cambio que quiero ver en el mundo, que yo no puedo esperar de nadie nada, que todo me toca a mí, que la vida no es que yo espere porque tengo necesidades, la vida es porque yo tengo capacidades, merecimientos. Y esto es ahí lo que han llamado la ley de la siembra y la cosecha. Yo nada lo dejo a la deriva, porque eso me haría un perdedor, y decidí que en mi vida acumularía éxitos. También entendí que yo no soy el salvador del mundo, el síndrome del salvador, que cree que todo soy yo, soy don arréglalo todo, soy el que lo controla, soy el que tengo la razón, el mundo es como yo lo vea y no me muevo. Y esto es una tentación que tienen los ingenieros, de creer que las cosas son como las hacen siempre, sabiendo que la ingeniería es crear ingenio, pero nos cuesta movernos, porque creemos que el mundo es como nosotros lo vemos, y el mundo no es como nosotros lo vemos, sino como lo interpretamos. Y por eso estamos polarizados, porque unos creen una cosa y otros creen otra. Yo hoy entiendo que no importa desde dónde estemos viendo la estrella, aunque estemos al norte, al oriente, al occidente o al sur, todos miramos la misma estrella. Y hay que validarlos como legítimos otros. Y que si yo quiero cosas distintas, muchachos, estoy desafiado
hacer cosas diferentes. Esto que les estoy diciendo, lo estoy diciendo desde las imperfecciones que somos los seres humanos, pero es que los seres humanos somos como cuando nos hacen el electro, de subidas y bajadas, y ahí eso que está diciendo, estamos vivos, porque el día que sea una línea recta, estamos muertos. Es cómo me enfrento yo a cada situación, y no sé cuántos de ustedes son personitas con el alma destrozada. Conozco incluso mucha gente de éxito laboral y profesional con su vida en ruina. Esto es justo para una persona que es concebida como el milagro más grande del mundo, para un empresario que ha hecho grandes cosas y ha dado oportunidades a tantas personas, y a sí mismo no se ha dado ninguna. ¿Cuándo vamos a entender que no son las rosas las que tienen espinas, sino las espinas las que tienen rosas? ¿Cuándo vamos a dar nosotros la oportunidad de saber que en la noche es que brillan las estrellas? Que la capacidad que nosotros tengamos de revisarnos, de preguntarnos, de dar siempre gracias, de esa oportunidad depende que seamos luciérnagas en la noche. No importa qué tan grande sea nuestra luz, la luz siempre es presencia, la oscuridad es ausencia. Y nosotros, en esencia, somos luz. Somos luz. Haciendo cosas extraordinarias, es hacer cosas ordinarias, porque lo extraordinario es el milagro. Y solamente el que lo ve, lo descubre. Es tan sutil que ahí está. ¿A cuántas personas habremos marcado nosotros sin darnos cuenta? Y a propósito, una anécdota personal. Cuando era inspector de policía, condené a un muchacho por hurto. El muchacho le había dicho a la policía que cuando saliera me mataba. Y yo, la verdad, tuve que condenar a esta persona a 37 meses de prisión. Y yo todos los días contaba cuál iba a ser el último día de mi vida, porque era una persona absolutamente peligrosa. Pero resulta de que las circunstancias me sacaron de la inspección porque me quedé ciego. Y un día ya después de muchos años, yo iba por las calles de Marinilla, que es mi ciudad, un domingo cuando Nora mi esposa me dice, ahí viene William con dos muchachos muy raros y una mujer rarísima. Ese día mi corazón se iba a salir del cuerpo, me cogieron los nervios, volví otra vez a rebobinar la historia y aquí fue y yo abrazando a mis dos hijos menores de edad. Y cuando se me arriba este señor y me va diciendo para mí como un trueno, me perdí un minuto. Yo claro que sí. No puedo decir que lo miré feo porque aquí iba a mirar yo si ya no veía. Y me dijo este muchacho, estos dos jóvenes que están acá son mis hijos y ella es mi esposa. Y les dijo, hijos, mija, este fue el inspector que me metió a la cárcel. Yo les he contado muchas veces, yo, hombre, William, pero es que no diga nada, inspector. Usted tuvo un detalle el día de la indagatoria después de las 72 horas de incomunicación. Yo llegué muerto de hambre, de frío, yo llegué en malas condiciones, maltratado por la policía. Y antes que nada, usted me dijo, William, tómese este tinto azucarado con dos buñuelos calientes que tengo para ti. Y me dijo, ese día yo entendí que usted salvó mi vida. Y yo le debo la vida mía a un tinto y dos buñuelos. Y también ese día nació un ser nuevo
que hoy es positivo, ya está jubilado, está organizado y ya incluso participa de actividades sociales contando su historia. Y todo fluye simplemente porque cuando uno tiene luz, simplemente hay que dejarla brillar. No hay que hacer ningún esfuerzo, muchachos. Es vivir. Es vivir y vivir en congruencia. Pensamiento, sentimiento, palabra y acción. Es dar un espacio a los demás. Es dejar de ser liante. La persona liante, de pronto el término poco familiar. Liante, lío, es una persona que lleva problemas a toda parte y resuelve. Ejemplo que me organicé con la esposa para salir esta noche a la discoteca a bailar y otra parejita que anda por ahí dice el otro, no, no salgamos a bailar, vamos a cine. Están en un cine espectacular. No, es que también queremos ir con los vecinos que nos dijeron, no, convénzalos. Y le dije a los vecinos, ves que vamos más bien a cine, ay, qué pereza, no, pero qué pena de los otros. No, pues entonces vamos a cine, después vamos a bailar. Cuando llegamos al teatro, el que nos dijo que fuéramos a cine se disculpó que porque se le había presentado un inconveniente y terminó él no yendo al cine y nosotros no yendo a bailar. Ese es un liante. Nosotros tenemos en nuestras manos entonces la oportunidad de ser parte del problema o parte de la solución. Aquí quiero preguntarles, ¿qué estamos dejando en el camino? ¿Huellas o cicatrices? ¿Cómo quiere que lo recuerden cuando salgan de las universidades, cuando estén en el trabajo, cuando interactúen con proyectos, cuando ustedes también sean la fuente donde se nutren otros? ¿Qué queremos dejar en el camino? Cuando ya no estén los padres al lado, los hermanos, los amigos, cuando estemos en la dificultad, ¿cuál sería la reflexión para preguntarme cómo marqué yo las otras vidas? Y si hoy me muero, ¿tendrían motivos para llorar mi ausencia? Muchachos, yo les advertí que solo quería hablar de experiencias personales, porque lo demás lo pueden consultar en internet. Lo que sí les puedo decir es que nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores seres humanos. Como nos decía Confucio, muchas veces, ¿hasta cuándo vamos a seguir llevando fuego donde hay incendios y llevando agua donde está inundado? Pudiendo ser nosotros parte de la solución. Agradecer mucho lo que somos. Tagore decía bellamente, miren en el suelo una pobre flor que quiso ser mariposa. Cuando nosotros creemos que estamos en el lugar equivocado y nos negamos, fracasamos. Cuando nosotros queremos perseguir la vida obsesivamente, la vida se nos aleja, porque eso es incluso bíblico, que el que se aferra a la vida la pierde. Y la vida es como una mariposa, que si la persigue se va, y si te quedas quieto, reposa sobre tus manos. Es como lo que yo tengo para decirles, expresando que tenemos la oportunidad primero de mirar cuáles son nuestros apegos. ¿Cómo podemos trabajar esa parte de los apegos? Porque nosotros creemos que amar es estar ególatras, aferrados al apego, y resulta que el amor es libertad y el apego es esclavitud. Cuando usted se apega, sufre. Yo he visto sufrir a muchas mamás porque se me murió mi hijo. Mi hijo no es el amor, es el dolor de ella nomás.
o porque no se me dieron mis cosas como yo pretendía. Estamos aferrándonos al amor o al ego. El apego se distingue muy fácil porque sufre. Muchas veces nosotros sufrimos por lo que perdemos, y si usted sabe que a usted le duele mucho perder algo, ¿para qué lo tiene? ¿Para qué se embarca en eso? Si usted desde ya no hace la tarea para soltar y dejar ir lo que ya le dejó a usted, ¿por qué es tan masoquista y deja que el sufrimiento venga a su vida? La segunda clave, entonces, es la primera en este orden de ideas del apego, sería hacer esa conciencia, declarar esa situación, entender que la reconozco, diferenciando entonces el amor del apego. Lo segundo es ponerme en acción. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Eso es lo que se llama dar el primer paso. Y cuando ya doy el primer paso, tengo que saber hacia dónde lo estoy dando. Y es entonces enfocarme, es establecer ese objetivo de vida, hacia dónde va mi vida. Entender, como lo decía Cervantes, que el final del camino, la finalidad del camino nunca es la posadera, es el mismo camino. Por eso nosotros tenemos dos pies y un camino para recorrer ese camino. Yo quería también volverme un poco a las imágenes que les puse ahora, donde también estoy con mi tercera hija, que nació dentro de mi situación de ceguera. Cuando yo ya llevaba 5 años ciego, nació mi tercera hija, Adrianita. Y eso para mí también fue un mensaje de la vida, porque mire que a mí se me había desprendido la retina nomás. Tuve la oportunidad de tener mi tercera hija y con mi hija aprender cosas que no había podido con Juan Fernando y Mónica, mis 2 primeros hijos. Y la vida me desatrasó en ella y me hizo más ser humano, mejor persona. Y a partir de ahí, pues también ya vi que mis hijos crecieron profesionalmente. Ya tengo 3 nietos espectaculares y tengo unos hijos todos en actitud y alabanza por lo que la vida nos ha dado. Es que la vida no se queda con nada. Pero hay que aprender entonces a ser de nosotros la mejor versión. Yo creo que ahí les queda un desafío. Y ese desafío lo podemos hacer muy sencillamente diciéndonos que nosotros podemos ser fuertes sin ser groseros, ser bondadosos sin ser débiles, ser atrevidos pero sin abusar, ser reflexivos pero sin ser zánganos, que a veces creemos, ser alegres pero sin ser burleteros, ser humildes, pero la humildad no es falsa modestia. Es decir, nosotros podemos mirar todos esos valores y seguir fluyendo con toda la dignidad que somos. Y eso a nosotros nos da un estilo de vida. Y son cosas simplemente de entendernos nosotros, primero desde las diferencias y segundo desde el respeto por nosotros mismos. Porque si yo tengo amor por mí, la consecuencia es el amor en los demás. Para redondear y poder dar espacio a la participación, una metáfora que me parece que la pueden llevar, si les parece a ustedes, del maestro que salió a caminar con su discípulo y se encontró un escorpión bregando a pasar el río. Como el maestro sabía que el escorpión no nadaba, optó por cogerlo en su mano para ayudarlo y el escorpión, como pago, lo picó. El maestro lo picó y le dio pesar porque cayó mal caído
y volvió y lo, el escorpión volvió y lo picó. El discípulo le dice, maestro, ¿para qué insistes si es siempre que cojas a un escorpión él te va a picar? Y el maestro le dice, claro, esa es la esencia del escorpión, picar. La esencia mía es servir. Y el maestro coge una ramita, se la ofrece al escorpión que se sube en ella, y maestro y escorpión pasan el río. Los invito a que cada día en la que nos encontremos con personas difíciles o de cualquier clase, aprendamos a coger la ramita para que cada uno permanezca en su esencia. Y 3 recomendaciones finales. La primera, recuerden ustedes a Superman cuando se volvía débil, que había una piedra que lo debilitaba y se llamaba kriptonita. Y para poder él salvarse de las kriptonitas se tenía que alejar. Es el primer mensaje que les quiero dejar. Aléjense de las kriptonitas, muchachos. ¿Para qué se tientan en la debilidad si van a tener que llorar el resto de sus vidas? Cuando vean peligro, aléjense de él, de las cosas que los contaminan y les dañan los propósitos. El segundo reto que tienen ustedes es que el compromiso es el 100%. De las kriptonitas que uno a veces sabe para dónde va y no se quita. Cuentan que en el centro comercial había una exposición de joyas muy bonitas y 2 ladrones bregando ahí mirando con ansiedad y decía uno al otro, no hay policía, las cámaras no nos están mirando, tápeme, mire qué belleza, ¿usted cree que cuánto nos den por esa joya tan linda? Y el otro ladrón le dice, uy, eso está muy hermoso, hermano, yo creo que nos pueden dar de 5 a 10 años de cárcel. Si ya sabemos para dónde vamos, porque insistimos. La segunda es que el compromiso es al 100%. Usted no pueden decir que dieron el 99%. ¿Qué pasaría con nuestras parejas si nos confiesan que todo el tiempo nos fueron fieles, pero que nos fallaron una vez, el 1%? Qué alegría, que tan bueno que no. No, ahí tendríamos nosotros la canción ahí del poeta del amor y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, es un ladrón que me ha robado el corazón. Y la tercera es dar el paso, que el paso más grande que se puede dar es el primero. Vuelvo a la primera frase de la entrada, nunca más compliquemos lo sencillo. Muchas gracias y ya los moderadores dirán qué sigue de aquí en adelante. Espero que se lleven un poquito de mi corazón. Bueno, yo acá estoy con Hernando en este momento, pues para quienes de pronto no me conocen, soy Jorge Mario Gaviria Incapié. También hago parte pues como del equipo de Cátedra Nómada. Hernando, pues lo que te cuento es que hay varias preguntas de parte pues de los participantes, de los estudiantes que están hoy pues escuchando. eh, por acá pues hay personas que me han contado, que me comentan pues que, por ejemplo, pues si quisiera, sin ser infidente, pues dice por acá una compañera, qué historia de amor y ternura, ¿cierto? Y dice que piedras en la garganta es lo que tengo en este momento, ¿cierto? Entonces, es pues para más o menos comentarte, Hernando, lo que empieza a generar pues en el público que hoy nos Muchas escucha. gracias. Muchas gracias. Acá hay una pregunta de Oscar Barros del Salazar y Herrera y nos dice, ojalá la gente pudiese darse cuenta de todo lo que no fueron por perseguir algún tipo de originalidad en alguien más, cuando siempre estuvo en uno mismo todo el tiempo. Entonces pregunta, ¿cómo una persona puede evitar apegarse a un objetivo o a alguien más?
Sí, vale la pena hacer conciencia del poder que somos nosotros mismos. Nosotros muchas veces queremos encontrar respuestas afuera cuando las tenemos dentro de nosotros mismos. Somos artesanos de nuestro propio porvenir. Está en las manos de nosotros. Hay las personas que tienen sus creencias y muy válidas, las religiosas, deben entender que ellos son las manos con las de Dios con las que Él opera en el mundo y que ninguno de nosotros es tan pequeño. Todos nosotros tenemos tanto para dar, que lo importante es creer que tenemos para dar, porque nadie es más pobre que el que cree que no tiene nada para dar. Y tener la generosidad para recibir de la misma manera que tenemos la generosidad para dar. De pronto muchos dicen, no, lo mejor es recibir. Yo creo que Mike Tyson nunca pensó eso. Lo mejor era dar, no. Entonces, de eso se trata, de saber dar y saber recibir. Sí. Bueno, por acá también hay otra pregunta de Fabiana Díaz Anaya. Nos dice Fabiana, qué gran y admirable historia de vida. Pregunta, ¿algún día no se preguntó el por qué a usted, no culpando a los demás, sino dándose cuenta de todo aquello que no podría hacer más? ¿Cómo hizo en esos momentos de tristeza? ¿Cómo logró aceptar que su vida ya no sería igual? Sí, mire, cuando yo me quedé ciego, como yo era una persona líder en la comunidad, de muchas cosas, porque yo fui antes de inspector, fui profesor, también tuve varios cargos en el departamento, fui coordinador de la Escuela Superior de Administración Pública en el CREA del Oriente Antioqueño, es decir, tuve muchas oportunidades y aparte, entonces cuando me quedé ciego, todo el mundo dijo, qué pesar, ay no, qué pesar de Hernando. Y después de que mataron a mis antecesores y a los que me sucedieron, todo el mundo decían tan bueno y tan de buenas Hernando que se salvó. La verdad es que todos los que me antecedieron y los que me sucedieron, a todos los mataron por la temporada de violencia. Entonces esa fue una razón para yo dejar de llorar. Como dicen ahí en el libro de Omandino, estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi los que no tenían pies y me quedé callado. Entonces es encontrar ese poder y la aceptación de esto es soltar, es saber soltar y dejar que la vida nos vaya dando las oportunidades y volverme a preguntar, como lo decíamos al principio, qué es lo que quiero, qué es lo que estoy haciendo, qué más puedo hacer y para qué lo quiero hacer. Y entonces, hermano, emberraque y siga, que el camino está ahí. Y no le pare bolas, como decimos los antioqueños, a los perros del camino, porque entonces nunca llegaremos a nuestro destino. Sí, qué bonito. Bueno, aquí hay muchas preguntas, pues te cuento, y yo creo que ese es el sentido también de esto, pues aprovechar de tener este testimonio de vida y los muchachos pues hacen preguntas muy profundas. Por ejemplo, acá viene Gabriel José David del Instituto, de la Institución Universitaria Pascual Bravo. Dice, en una sociedad que dice que tenemos que hacer cosas extraordinarias para decir que realmente estamos viviendo, ¿cómo podemos encontrar las maravillas y enamorarnos de las cosas ordinarias que realmente son las que nos nutren el alma? José David me dijeron. Él se llama José David Riera, sí. José David, lo primero es aprender a hablar en primera persona para poderme empoderar yo. Porque el juicio que estamos haciendo de la sociedad de pronto nos resta a nosotros la oportunidad de ser el cambio que queremos ver en el mundo. Yo con algunos compañeros y entre esos estuvo Jorge Mario en un taller hace poco, la primera pregunta que les dije, escriban desde una mirada negativa, el mundo es. Y después, desde una mirada positiva, el mundo es. Y todos escribieron, el mundo es una porquería, el mundo es una desigualdad, el mundo es un basurero, desde lo negativo. Y después, desde lo positivo, es una oportunidad, es una luz. Y les dije enseguida, borren la palabra el mundo es y ponga yo soy.
Entonces quedó, yo soy una porquería, yo soy una desigualdad, yo soy... Entonces nosotros muchas veces vemos lo que somos adentro. El mundo seguramente requiere cambios, pero el primer cambio soy yo. Yo soy la diferencia que quiero ver en el mundo. Es decir, la oportunidad de ser la diferencia es la que estamos esperando todos. ¿Qué importa? Cómo sea, pero darnos la pelea de dar el primer paso. Y el día que yo dejé de mirar a los demás y me empecé a mirar a mí mismo, fue cuando yo sentí que era el milagro más grande del mundo. Bueno, nos pregunta Juan Alejandro Morales, también del Pascual Bravo, nos pregunta, ¿cómo lograr ver la vida maravillosa en una sociedad llena de pesimismo? Cerrando los ojos y entregando lo mejor de nosotros, haciéndonos merecedores de todo lo que hay alrededor. Y pienso que ahí está el cambio. Es que las cosas no son como son, sino como las vemos. Nosotros vivimos en mundos interpretativos y la palabra tiene un poder muy grande. Yo le digo, por ejemplo, hay personas que dicen, yo siento envidia de la buena. La persona que me está escuchando dice, ve, este está por debajo de mí. Entonces, inmediatamente yo mismo soy el que me descalifico. Envidia de la buena no hay. Lo que usted quiere decir es, yo te admiro. Yo admiro lo que tú has alcanzado. Ahí sí me pone de tú a tú. Entonces también va desde transformar el lenguaje, transformarme en la palabra asertiva, en moverme en una escucha activa, en saber decir siempre lo que sí es en lugar de lo que no es. Y lo que no esté en sus manos, suéltelo. Si usted se pone a llorar porque está cayendo un aguacero, no remedia nada. Pero si usted quiere transitar la lluvia, en sus manos está el coger un paraguas. Lo invito a que coja un paraguas para que transite la lluvia. Bueno, también nos pregunta Hernán Alexis, también del Pascual Bravo, dice, ¿de qué manera las dificultades pueden convertirse en oportunidades para crecer y mejorar tu gestión emocional? La única manera es haciendo las amigas. En lugar de verlas como enemigos, es mirarlas como maestros. Todas esas situaciones que se están presentando son maestros que le está dando la vida porque tienes la posibilidad de intervenirlas. Las emociones no son buenas ni son malas, son nuestras. Y es la manera como estamos dotados los seres humanos para comunicarnos con los demás. Entonces, una visión limitante de las emociones me paraliza. Si usted va a hacer una carrera y están todos los atletas al lado suyo y usted se pone a mirar de reojo, ya están en posición de atletas, esperando la orden y ve que el de lado es el campeón de todos los años y usted dice, no, ya este man me ganó. Ya usted mismo se limitó en esa emoción, pero si a usted no le importa y usted se enfoca en lo que usted está pretendiendo, usted va incluso muchas veces sin darse cuenta que el otro era el campeón hasta que llegó usted y lo tumbó sin darse cuenta. Entonces las emociones están. Ahora, las emociones se convierten en pensamientos. Al convertirse en pensamientos, si son de negación, de frustración, inmediatamente me generan sentimientos. Cuando esos sentimientos se logran evacuar rápidamente, no hay problema, porque yo ya los explico y los suelto, pero cuando se encriptan en mi vida, se convierten en una gran frustración y esa frustración me llevan a que mi estado de ánimo sea de negación. Por eso hay que tener en cuenta que las emociones ni son malas ni son buenas, son nuestras. Y yo diría que más que malas y buenas son oportunidades que tenemos nosotros para poder entrar en el conocimiento de nosotros mismos, de poder hacer esa resiliencia, de poder mirarnos nosotros y de sacar provecho de todas esas cosas que muchas veces son como difíciles, pero
¿Qué nos estará enseñando la vida a través de ellas? Bueno, Sara Valentina García Jiménez pregunta, ¿qué consejos nos podría dar para desapegarnos de algo importante que nos puede resultar doloroso o imposible de soltar? Vean, lo más maluco que hay es dar consejos, porque por un oído les entra y por el otro les sale. La única persona que puede generar el cambio es usted misma. Es decir, hacer conciencia de los apegos me lleva a que yo sienta que si quiero tener cosas nuevas, debo hacer cosas diferentes. Entonces, ahí en la parte final de las imágenes hay un recuadro que lo llamé plan de acción. Ese plan de acción tiene 5 columnas. La primera dice el asunto, que es el qué. La segunda dice el cómo. La tercera dice el con qué. La cuarta dice cuándo. Y la otra dice, una dice el tiempo y el otro dice el para qué, que es la meta. Entonces, usted, en vez de hablar de problemas, va a seguir hablando de asuntos por resolver. Entonces, yo tengo un asunto por resolver. Un novio que me hizo mucho daño. Bueno, ¿con qué herramientas cuento? Primera, que yo sé que era una persona, una kriptonita en mi vida. Ya la identifico como una kriptonita. Entonces ya usted tiene un elemento ahí, una herramienta para alejarme de las kriptonitas. La otra es que supe que era una persona que tenía una mirada de disciplina muy diferente a la mía. La tercera, vi que los valores de él era distinto. La cuarta es que yo estoy focalizada en otro. Es decir, usted empieza a mirar todas las herramientas que tiene. Luego dice, ¿cómo voy a gestionar con estas herramientas? A partir de ahora, yo voy a dejar de estar siguiéndolo en redes sociales. A partir de ahora voy a dejar de ser monotemática con mis amigas. A partir de ahora voy a estar enfocada en mi nuevo estilo de vida. Voy a ocupar el tiempo que lo dedicaba. Entonces voy generando una acción. Luego usted dice, ¿qué tiempo me va a llevar para esta liberación? Y usted dice, bueno, me propongo que a partir de hoy, 14 de mayo, y me va a tomar un mes para el 13 de junio, voy a estar superado el duelo. ¿Para qué? Para poder mirar nuevamente, enfocar mi vida e ir tras de mis sueños. Es decir, esto en la palabra suena fácil, pero comience la tarea. Y si ve que no le da resultado, vuelva y empiece. Insista, persista y no desista. Qué bueno. Nicole Smidus Mayita, del ITM, dice o pregunta, ¿por qué crees que es importante cambiar nuestra perspectiva frente a los problemas? Es importante que siempre nosotros hagamos la fundamentación del juicio. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo juicios sin fundamentarlos. Y para eso es importante hacer el juicio contrario. Si usted cambia la mirada, seguramente cambia el mundo. Si usted va con lentes negros, ve todo negro. Si va con lentes azules, ve todo azul. Si va con lentes rojos, ve todo rojo. Entonces hay que mirar que a partir de la conciencia de cómo estoy mirando el mundo, en lugar de decir por qué, digo para qué, y si en vez de decir eso no es así, digo y por qué no, entonces yo me abro al cambio, que el diferente también tiene su mirada. Es que si yo creo que yo tengo la razón y yo estoy contento cuando me dicen a mí que sí, usted tiene toda la razón, es que así son las cosas, y ahí estoy fregado. Entonces, mire, que una vez se documentó una historia de una niña en la costa, por allá en Arabia, no sé, que se estaba ahogando y entraron al rescate de ella y el papá se opuso a que se metieran a rescatarla a ella y era dándole golpes a los salvavidas. Y decían, qué papá tan cruel, se ahogó la niña. Y resulta que estudiando la historia del Señor, se supo que su religión le impedía, le decía que para que la niña se fuera al paraíso,
y pudiera ser merecedora de la gloria de Dios, no podía ser tocada por varón alguno. Y era mejor salvar la vida eterna que la local. Y por eso el papá, por sus creencias, impide que su hija se salve, pero lo hace bajo una convicción de sus creencias que de pronto son limitantes. O lo que hizo un mico, que vio que en el agua había peces y dijo, esos animalitos se están ahogando. Y empezó a sacar los pececitos del agua porque él quería hacer algo bueno por la naturaleza. Y después no entendía por qué si él sacó vivos los animalitos que se estaban ahogando murieron. Por eso es importante que nosotros hagamos esa capacidad de alteridad, de ponernos en el lugar del otro para también a partir de las diferencias darle ese espacio que merece en el mundo. Recuerde que en el mundo somos simplemente observadores. El mundo no es como nosotros lo vemos, sino como lo interpretamos. Juan Manuel Rojas, del Salazar y Herrera, nos pregunta, ¿el pesimismo se puede llegar a considerar entonces uno de los obstáculos más generales en la sociedad? Pues yo sinceramente, yo me preguntaría, ¿este pensamiento a dónde me está llevando? Si yo siento que todo es un cataclismo, ¿a dónde voy a llegar? Cuando me quedé ciego, yo les contaba que para mí fue el derrumbe total de mi vida, tanto que yo me iba a suicidar, porque la esposa mía es muy fregadita y no, me puse a buscar dónde, con qué irme y no, ella no me dejó nada a la mano. Me encontraba era con un rosario y una Biblia. Entonces es eso, uno que, es decir, ¿a dónde me lleva este pensamiento limitante? Se trata de generar una acción transformadora. Es decir, hay unos factores psicológicos que tampoco es el caso entrar aquí a analizarlos, pero nosotros estamos educados como para ser negativos y eso lo hacen a través de los refranes, nos educan mucho. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Que dice que más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, toda una doctrina donde a nosotros nos están llevando a no tener como nada. Y resulta que lo contrario del éxito ni siquiera es el fracaso, lo contrario del éxito es la resignación. Y a nosotros todas esas enseñanzas que son demasiadas, nos van llevando a una limitación tal que nos llenamos de pensamientos y de ahí que somos tan negativos muchas veces y somos negados a encontrar salida. ¿Quién dijo que el oro viejo no aprendía a hablar? ¿Quién dijo que somos recicladores y que a mula regalada no se le mira el diente? O un pensamiento por ahí de uno de los santos de la iglesia que dice que pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo pensaba en esa frase, que tan bonita, pero la analicé y dije, ¿cómo que pobre no es el que más tiene, sino el que menos necesita? ¿Eso quién lo pudo crear? Un pobre. Pobre es la misma historia de Sopo, de la zorra que bregó a coger las uvas y brincó tanto que al final no pudo y dijo, tampoco perdí nada, esas uvas son demasiado verdes. No, entonces tenemos que darnos la batalla. Yasmín Arenas dice, primero que todo, gracias por compartirnos su historia. Y nos pregunta, en muchas ocasiones nos cargamos de situaciones que no podemos controlar. ¿Cómo soltar y dejar creerme salvadora con mi entorno? Sí, a veces somos tan controladores. Ahora se está hablando mucho del síndrome del Salvador, del que cree que tiene que dar todas las respuestas. Yo lo divido en 4 cuadros. Personas que viven y no dejan vivir. Personas que no viven y dejan vivir. Personas que ni viven ni dejan vivir. Personas que viven y dejan vivir. Entonces, armes las 4 ventanas y empiece cuando yo soy una persona que vivo y no deja vivir. Entonces, ¿cuándo soy eso? Cuando yo acaparo, cuando yo creo que las cosas solamente las hago buenas yo, cuando yo no le cedo espacio al otro, ¿para qué? Para que las haga de mala gana, para que las haga como no me gusta. Entonces yo vivo y aplasto al otro.
Entonces, nada, tachemos. La otra es que yo no vivo y dejo vivir, ya, yo ya no me meto, es que son desagradecidos, es que no valoran lo que yo hago, háganlo ustedes para que sepan lo que era yo antes, ya no, ya me mamé. Personas que no viven y dejan vivir, táchela. Otras personas que ni rajan ni prestan el hacha, ni viven ni dejan vivir. Son esas personas liantes que hablamos ahora, que siempre están enredando las cosas y que nos permiten diciendo que no hagamos el plan de nosotros y no el de ellos y después no van allá. Entonces nos dejan a nosotros también con la frustración. Y el ideal sería las personas que viven y dejan vivir a partir de las competencias. Aquí no hay cosas grandes ni cosas pequeñas. Nada es tan pequeño que no se necesite y nada es tan grande. Cada uno en la justa medida de sus posibilidades, no se le va a pedir más de lo que usted es. Delo todo, delo todo. Usted nació con muchas cosas y muchas de esas son para los demás. Ni siquiera esas cosas son para usted. Y para empoderarse, yo quisiera una imagen que tengo muy grabada de un perrito chihuahua en una finca donde vendían perros grandes, un criadero, pero el que gritaba ya y el primero que salía era el chihuahua, y todos los grandes perros detrás del chihuahua, y regañaban al chihuahua y salía corriendo, y los grandes detrás de los grandaneses, los akitas, todas las razas grandes. El que mandaba la parada era el perrito chiquito, el chihuahua, y eso lo hace el chihuahua porque se cree grande y fuerte. Póngase el corazón de Chihuahua. Póngase el corazón de Chihuahua. Eres grande. Danilo Zapata nos pregunta, ¿qué tanto impacto tiene el apoyo familiar a la hora de afrontar dificultades? Son regalos. La familia es un regalo. Y la verdad que muchas veces yo entendí en mi enfermedad una situación. A veces nosotros criticamos que, ay, que esa gente tan dura que se llevó a los papás para un ancianato. Que qué pecado. ¿Cuál? Resulta que son personas que como cuando caemos en una desgracia queremos tener victimarios, porque como nos victimizamos, lo primero que necesitamos es un victimario para poder validarlo, porque sin victimario no hay víctima. Entonces, de alguna manera, y eso me pasó a mí, yo quería que Nora llevara la cruz mía y la maltraté mucho, y yo siempre que recuerdo esto tengo que decirle, perdóneme. Yo quería que ella sufriera para que no se fuera y se quedara conmigo. Y si yo me moría, quería morirme con ella como los faraones, que me enterraran con todo. Pero resulta de que eso la víctima siempre piensa que tiene que tener. Y resulta que esta señora que se llevaron para el asilo es porque qué mamera. La hija trabajando, llegaba a las 6, ella alborotada, gritando si iba a salir, que no sale, que si consiguió un novio no consiga novio, que por qué tal cosa, que vea, que la humillación, que yo entregué su vida. Entonces yo con eso comprendí una cosa, el amor no basta. Es tan difícil vivir con la discapacidad como convivir con ella. Entonces la primera cuota la pongo yo. Si yo me abro, si yo me permito la oportunidad de aportar desde mis fortalezas y no desde mis debilidades, las otras personas están ahí y siempre que se dispone el discípulo, aparece el maestro. Hoy lo que yo tengo en mi vida es una gran familia, no que yo merecí, no que yo, sino una familia que estuvo ahí siempre, firme, pero porque decidí que nunca más iba a ser parte del problema, nunca más complicaría lo sencillo. Y a mí muchas veces mi esposa me dice, usted es muy autosuficiente. Y yo le dije, todo quisiera en la vida menos ser tu cruz. Qué rico que el día que me toque ya partir, yo pueda irme tranquilo y que deje huellas en los demás en lugar de cicatrices. Qué bonito, qué bonito. Gracias. Bueno, por acá Camilo Andrés Tirado nos pregunta, ¿cómo podemos encontrar sentido y propósito en medio de una rutina diaria y las exigencias de la vida moderna?
Vea, las cosas nunca son iguales. Si usted las mira con los mismos ojos, puede que sean los mismos, pero nada es quieto. Todo se mueve. Es decir, todo cambia. Usted nunca se baña en el mismo río. El agua siempre corre. Y todo es diferente. Pero eso depende mucho de la manera como yo me enfrente. Para usted nunca es un día igual. Siempre es diferente. Y ese sabor, esa capacidad la tenemos nosotros desde nuestra esencia. Y yo creo que lo primero es revisarse bien con qué actitud amanecí hoy, qué emociones estoy sintiendo al momento de levantarme, cómo me estoy comunicando con los demás, cómo me siento con el entorno, el espacio físico, cómo estoy yo con la salud mental y física, cómo estoy yo con respecto a mi profesión, a mi trabajo. Mire esa frase que hay por allá, es que si tú no amas lo que haces, aunque trabajes todo el día, eres un desocupado. Es decir, es ponerle el sabor a la vida, la sal de la vida, somos nosotros. Yo muchas veces he dicho que nosotros no somos los panaderos, nosotros somos el pan, nosotros somos el mensaje, nosotros somos la esencia y nosotros podemos a partir de darle significado a todo. La novedad la ponemos nosotros, la manera como nos asomemos a la vida, sintiendo que todo se mueve, todo se mueve. Usted no es el mismo que está aquí al que se desconecta ahora, porque usted ha llevado unos aprendizajes. Ahora que toca, manos a la acción. El mundo lo espera y las banderas que usted va a exhibir son las que tú puedas elevar y nunca más esperar de los demás lo que no te pueden dar. Si piensas que vas a cambiar al mundo, ya está mal. Si tú cambias, cambiará todo. Luisa Fernanda Escobar nos pregunta, ¿cómo podemos afrontar de manera sana la pérdida cuando siempre hemos tenido algo y de un momento a otro ya no? Sí, lo primero, lo otro lo decíamos ahora y siempre lo hemos hablado como una elaboración del duelo, es decir, todas las pérdidas son dolorosas. Vea, un niño Tomás de 7 años, yo estaba dictando unas charlas en Sopetrán para una familia que me buscó. Estuve con ellos 3 días y en una de esas estaba en la piscina y llegó la mamá de Tomás, me dijo que Tomás quería hacerme 3 preguntas. Yo le dije, claro, y Tomás se me arrimó a la piscina y me dijo, Hernando, tengo 3 preguntas. ¿Qué se siente al perder la vista? ¿Cómo vive un ciego? ¿Y qué pasaría si recupera la vista? Me hizo el niño las 3 preguntas. Yo le dije, mire, yo quiero que usted haga el ejercicio. Cuando llegue a la casa, consígase unos tapaojos, dígale a tu mamá. Y te vas a quedar media hora así y vas a seguir la vida normal. Y después de eso hablamos. Listo, ese es el desafío. Y salió feliz como el superhombre. Exactamente al martes siguiente, después de festivo, 11 de la mañana, me timbró el niño. Ya hice el ejercicio, ¿cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Porque me aguanté nomás 10 minutos. ¿Qué hizo en los 10 minutos? No, yo caminé, yo toqué las paredes, distinguí los cuadros, incluso abrí la nevera, me saqué un yogur, también fui a la cocina, vi la olla, olí los platos. ¿Y qué conclusión llegaste? Ay, no, que quedarme ciego, mejor la muerte. Y dije, Tomás, ¿cómo así? Me dijiste que caminaste, que tocaste, que sentiste, que te moviste, que reconociste. Ay, Hernando, esta lección nunca la voy a olvidar en mi vida. Es aprender a soltar. Cuando yo me dejé de preocupar por mis ojos, fue cuando potencialicé mis manos, fue cuando potencialicé mi oído, fue cuando me quité la inhabilidad de tener una cama, de cocinar, tal cosa, cuando yo me probé en otras dimensiones. Y yo vi que, por ejemplo, los seres humanos, nunca nadie lo he visto llorar porque perdió las alas.
nunca ha tenido. ¿Y quién va? Y a propósito de eso, un discapacitado, yo he dicho que el verdadero discapacitado es el que pierde una facultad, pero el que nace sin esa facultad, que perdió nada, uno no, no cómo va a extrañar lo que nunca tuvo. Entonces, hacer esa conciencia me lleva a mí a saber que hay cosas que se fueron y que ya hay que dejarlas ir. Hay que aprender a dejar lo que ya nos dejó a nosotros. Si usted se le murió la mamá, con todo lo que significa una mamá, hay que entender que ya no está con nosotros, sino que ya está en nosotros, que su esencia, su espíritu, su amor, sus enseñanzas seguirán siendo un faro en nuestra vida. Entonces no le estamos diciendo adiós, sino que hemos transformado su existencia. Cuando usted pierde algo que para usted tenía un valor, usted tiene la oportunidad de irse alejando y todo es un proceso, la negación, aparte de la negación está la parte del por qué, después de eso está qué se va a hacer y ahora qué voy a hacer y cuando menos piensa, ha dado el paso. Somos seres resilientes y créame que por nada del mundo usted, entre más se aferre a las cosas, menos va a tener. Yo un día me levanté muy nervioso a eso de las 2 de la mañana y yo decía, ay, madre, ¿yo por qué me quedé ciego? Yo quisiera ver aunque fuera una chispita de luz. Y yo estaba muy nervioso y yo vi que mi esposa estaba dormida, entonces para no despertarla, bajé al primer piso con el propósito de sacar un agua y me estrellé contra el muro al bajar las escalas. Ese día vi 1000 estrellitas. Qué chispero tan hijo de madre. Pero fue la última vez que pedí que quería volver a ver estrellitas. Es que al perro no lo capaz sin una vez, Jorge Mario. Ya no, ya agradezco. Entonces yo ya tengo esto, que si logra ver qué, pues en ese momento me alegraré, pero en este momento ya no vivo para lo que perdí, vivo para lo que gané. Juan Pablo Mesa nos dice, muchas gracias, Hernando, por compartir tu historia, de verdad de las mejores charlas. Gracias. Resistir los grandes golpes de la vida es algo lo cual podemos resistir, pero ¿cómo lidiar con todas las cicatrices que quedan sin que te lleguen a ahogar? Es generar una conciencia expansiva. Es decir, usted puede verse como una víctima o como un protagonista. Si usted se mira como una víctima, usted siempre va a estar quejándose, siempre va a estar criticando, siempre va a estar hablando mal de los demás, siempre le va a echar la culpa a los demás y siempre va a fijarse en historias de fracasados para poderse apalancar en ellos y siempre va a querer que usted es un necesitado. Si usted siente que es protagonista, es al revés. Siente que ¿para qué critico? ¿Para qué hablo mal de los demás? ¿Para qué me vuelvo víctima? ¿Para qué me pongo ahí? Si me pongo yo en ese plano, digo, pues, ¿para qué le voy a echar la culpa a los demás si yo también puedo resolver? Si comparo historias, ¿por qué siempre busco la gente que está más bajita y por qué no cojo a los demás arriba? Y por qué en lugar de ser un necesitado no me convierto en un merecedor. Y entonces hay un cuadro que de pronto sería el cuadro de los propósitos en la vida, también como un cuadro cartesiano, un plano cartesiano. Entonces arriba están los logros. Por ejemplo, yo puedo colocar en el lado izquierdo cuáles son mis realizaciones, lo que yo he ganado. En el lado derecho, cuáles son mis aspiraciones. Abajo, cuáles son mis frustraciones y cuáles son mis límites. Entonces yo pongo ahí en un cuadro las 4 cosas y las pongo. En el cuadro de arriba está la luz. En los cuadros de abajo están las sombras. Entonces, ¿cómo hago para avanzar sobre las sombras? Si yo ya tuve la capacidad de mirar cuáles son mis realizaciones personales, y que ha sido lo que me ha llevado la disciplina a conseguir, pues lo celebro. Si sé cuáles son mis aspiraciones, sé para dónde voy. Si reconozco las frustraciones, yo voy a entender algo que dijo García Márquez muy bellamente. La vida no es lo que hemos vivido, sino la que recordamos y cómo la recordamos para contarla. Entonces, si la cuento como víctima, imagínense la frustración, se me vuelve. Pero si la cuento como un aprendizaje, salgo adelante.
Y si las emociones las veo como limitantes, obviamente que me llevan a la cárcel emocional. Pero si yo las trabajo, entenderé que en esa prisión yo soy el carcelero y lo más grande es que yo tengo las llaves de mi prisión. Entonces ahí está como un trabajo bien bonito para hacer, que si la vida nos da la oportunidad, también con mucho gusto, en esa oportunidad podríamos trabajar las emociones. Santiago Osorio Huervo nos pregunta, ¿por qué siempre tenemos que perder algo para darnos cuenta de la realidad o de algo? Bueno, yo creo que si lo dice en forma personal, le entendería la pregunta, porque se está metiendo en un grupo para poderse validar. Y recuerde que no, si usted es el que siente eso, es muy bueno que se pregunte en términos personales. Yo siempre le digo a la gente, ni siquiera hablen de uno, no hablemos yo. A mí, ¿por qué me cuesta tal cosa y tal cosa? Entonces, en ese sentido, ya empezaríamos a ganar. A nosotros lo que nos cuesta es lo que nos lleva a trabajarla y a mirar la utilidad que tiene cada cosa, cada situación, a sopesarla y a transformarla. Es como decía el Albert Einstein sobre la bicicleta, que la única manera de mantener el equilibrio es pedaleando en la bicicleta. Si usted deja de pedalear, se cae. Bueno, hay muchas más preguntas. Pues ya nos vamos llegando como al final, ¿cierto, Hernando? De todas maneras, acá tengo, voy a hacerte, yo creo que otras dos últimas preguntas. Las demás yo te las puedo enviar para que de pronto nos colabores con las respuestas para estos muchachos, ¿cierto? Para no dejarlas allí, pues eh, como en el tintero. Por acá, por ejemplo, hay algunas manifestaciones de agradecimiento. Por ejemplo, Juan Diego Velázquez dice que gracias por compartir la historia, me pareció genial, ¿cierto? Por acá también dice Hernán Darío Flores, gracias por compartir su historia tan inspiradora y llena de enseñanzas. Hernán inclusive nos pregunta, ¿qué consejo nos daría para hacer las paces con las adversidades o piedras con las que podamos tropezar en el camino? Las adversidades hay que volverlas amigas y convertirlas en oportunidades. Nosotros tenemos que agradecerle a la vida que nos ponga ante esos desafíos porque es la única manera de entrenarnos. Yo me acuerdo que la única vez que intenté sacar una empanada de la manteca sin el escondido de mi mamá, me quemé y ese día aprendí que no me volvía a sacar las empanadas sin permiso de la manteca. Es decir, uno aprende a partir de unas experiencias, pero también hay unas experiencias ya vividas. Entonces, es saber que yo voy para donde voy y que los aprendizajes, pues la vida me los va dando y los voy volviendo amigos. No son problemas, no son dificultades, son oportunidades para nosotros ser mejores seres humanos. Por ejemplo, hoy siento que ustedes han caído como decía una historia en la playa un niño nativo que veía que el mar botaba y botaba caracoles, estrellitas de mar. Y un turista americano se le arrimó y dijo, ¿usted qué hace? Dijo, estoy cogiendo estas estrellitas y las estoy devolviendo al mar. Y el señor le dice, pero niño, eso es una tarea absurda porque tú nunca vas a pasar todas esas estrellitas de mar otra vez al mar. Estás perdiendo el tiempo. Y el niño coge una estrellita en las manos y le dice, Señor, lo más grande que le ha podido pasar a esta estrellita de mar fue haber caído en mis manos. Y la lanzó al mar. Entonces esas son las oportunidades. Una estrellita que estaba botada en la playa fue la oportunidad para que alguien hiciera un trabajo por ella y la devolviera al mar. Entonces es volver amiga a las situaciones, encontrar en los desafíos esos maestros y trabajar con esos maestros que si la vida le está dando ese entrenamiento es para algo, es para algo. Nada es gratis, nada es gratis. Hernando, hay muchas cosas, aquí hay más preguntas, lo que te digo, quisiera hacértelas todas para que los muchachos pudieran tener esa retroalimentación y experiencia, pero ahorita quiero hacer una pausa y quisiera como comentarle también a todo el público,
¿sí? Que hoy nos acompaña. Yo te decía ahorita antes de iniciar la charla, y es que yo creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer como persona, ¿cierto? Cuando tienen hijos, es que esos hijos, cuando son personas que tienen una proyección en la sociedad, allí se ve uno también reflejado como padre, ¿cierto? Y entonces ellos se vuelven como ese producto de esa gran empresa que uno tiene y, y entonces ahí es donde también uno se vuelve un triunfador y una persona exitosa. Yo quisiera comentarles, yo sé que, pues no sé si, y aquí en esta infidencia que voy a hacer, eh, eh, pero es para que ustedes también reconozcan en que no solamente hay un gran orador acá al lado, pues al lado mío y aquí al frente de ustedes, una persona con un gran convencimiento de un montón de situaciones de vida, también ha puesto en práctica muchas cosas y eso se refleja en los hijos que tiene. A mí me gustaría que nos comentaras un poquitico de esas tres personas que hoy son tu gran orgullo. Gracias. No, pues mi hijo mayor, que actualmente es ingeniero electricista, él trabaja con una multinacional, actualmente se encuentra en Canadá. Es un personaje que ha logrado eh, construir también una familia muy linda. Es una persona recta. Para mí es un inspirador de tiempo completo. Mi segunda hija es comunicadora, es periodista y comunicadora. Ella ha sido también grande en el medio y ha podido tener experiencias muy lindas. Y yo creo que de alguna manera ha podido marcar a muchos colombianos por su espíritu transparente y su manera de operar en el mundo. Y la tercera hija mía es publicista. Ella está dedicada también a todas estas partes del ser y es una persona que yo me pongo a mirar a los tres hijos. Cuando yo estaba más con ellos en la crianza, yo les decía que ellos, el reto que tenían era superarnos a nosotros. Incluso hay una frase en las imágenes que le proyecté ahora sobre que el ave que reposa no le tiene miedo a que las ramas se quiebren porque confía en sus alas. Y eso es lo que los muchachos aprendieron hoy. Hoy son tres personas que con toda la dignidad, yo puedo decir que como estuve también acompañado con mi esposa y es una persona tan maravillosa, pudimos llevar a nuestros hijos allá. Y quiero hacer esta pausa para incluir en el cuento a Nora, porque yo les dije a ustedes que cuando la conocí a ella, lo que me llamó la atención fueron sus ojos. Y yo le dije a la vida, a Dios, qué rico yo seguir viendo por los ojos de esa mujer. Y literal, llevo estos 33 años viendo por esos hermosos ojos de una mujer que se ha sabido donar en ella y en nosotros. Y bueno, ese ha sido nuestro paraíso al punto que hoy siento que hay una misión cumplida, un camino recorrido y nadie nos va a quitar lo bailado. Sí, Hernando, de todas maneras hay mucho tiempo y experiencias y yo creo que la vida hoy empieza a mostrarte el camino para que puedas compartir con muchas personas no solamente tus experiencias, sino también tus reflexiones, que es yo creo que lo más vital que hoy podemos tener. Nos nutrimos de la palabra y las palabras que hoy nos dejas son palabras de vida. Las preguntas que hay algunas muy profundas, hay unas preguntas que uno nota, siente que hay personas que necesitan de estas palabras que hoy nos has comentado. Afortunadamente quedan grabadas para que las, pues digamos, vuelvan a ver la grabación y recojan. Hay muchas frases. Aquí yo creo que uno pudiera con esta transcripción que se tiene, que estos inteligencias artificiales son capaces de hacer, pudiéramos tener todo un libro, digámoslo así, para poder compartir también y dejar físicamente un testimonio de hoy, de lo que hoy estuvimos en este encuentro tan especial y maravilloso. Yo quiero agradecerle mucho a los compañeros y que me hubieran permitido pues traer a Hernando y especialmente hoy estar al lado de él, escuchándolo
y pudiéndole pues hacer estas preguntas. Hernando, aquí hay aplausos que van llegando en el team, corazones. Muchas gracias. ¿Cierto? Entonces, no sé si quieres con alguna reflexión final cerrar este espacio tan bonito que hemos tenido. No sé si alguno de los compañeros que han estado acompañándonos, ¿cierto? Del equipo de Cátedra Nómada quiere, pues como a manera de cierre, para entonces terminar con esta charla de hoy. Sí, yo simplemente les quiero decir, apalear la nieve antes que se acumule. Y ese es un trabajo de todo el tiempo, a todas horas. Siempre todos los amaneceres serán diferentes y la vida nos dará muchas cosas. Que a ustedes les quede claro que el cansancio nunca es el final del camino. Podemos descansar, pero nunca claudicar, nunca claudicar. Así que, muchachos y profesores, ustedes son grandes y esta experiencia a mí también me marca como una oportunidad. Y muchachos, sean ustedes los evangelios de vida donde todos puedan leer. Bueno, alguno de Morela, Moncada, ya me dice que creo que no es capaz de decir algo aquí porque se le quiebra la voz. ¿Cierto? Gracias. Bueno, sí, Jenny Alejandra Mancera, pues ya aquí entonces vamos cerrando entonces este espacio. Si alguien quiere entonces comentar o para cierre, te dejo aquí el espacio para tu cierre. Gracias. Bueno, yo es muy inspirador lo que nos compartiste, profe Fernando, la noche de hoy. Agradecerte muchísimo tu hermosa ternura y ser así es un acto de muchísima fortaleza en estos tiempos, más aún en los tiempos en los que tú ya llevas dándonos estos ejemplos. Tú, tu esposa Nora, tus hijos, es demasiado inspirador. Yo no sé si sea capaz de decir más, pero recordarles a las personas que están presentes hoy en nuestra charla que la próxima semana seguimos con más, que viene una charla que se llama El arte de la educación STEAM aplicado a la ingeniería de software. Y a usted, profe Fernando y profe Jorge, agradecerles. Yo no soy capaz de decir más porque de verdad esta charla fue demasiado conmovedora y demasiado bonita, demasiado amorosa para todos nosotros. De verdad que le extiendo la gratitud y el amor por todo lo que usted está haciendo y lo que nos está enseñando el día de hoy. Gracias, gracias. Y acá está Nora, que muchas gracias, ya siempre estuvo acá al lado de nosotros, Nora, para que la gente te vea que es esa otra protagonista también que ha estado al lado de Hernando, ¿cierto? Entonces, acá para que la conozcan, ¿cierto? Esa persona que se ha vuelto la luz de los ojos de Hernando. Buenas noches para todos, orgullosa de estar al lado de mi esposo, feliz de remar juntos, mi coequipero de siempre. Doy un testimonio de amor y de lealtad, de fidelidad, de trabajo. Y finalmente lo que decía Jorge, eh, las obras finalmente son las que hablan por nosotros, las palabras deberíamos eh, a- hablarlas y compartir muchas frases y experiencias, pero finalmente si no van acompañados de obras, de hechos, pues se las lleva el viento y no pasa nada. Pero aquí estamos nosotros diciendo, nos amamos, seguimos para adelante y sí se puede, siempre se puede. No hay obstáculo que la perseverancia y la capacidad de un ser humano no pueda vencer. Somos más fuertes que todo. Para eso nos creó Dios con infinitas posibilidades. Entonces, ánimo a todos los que nos escuchan, a sacar la fuerza desde el corazón y a
validar con hechos y a hacer valer su vida. Mire, yo le he dado una garantía a Nora y cómo no lo van a querer a uno, y este es un consejo para todos los hombres, porque a veces los hombres somos muy mirones, ¿cierto? Yo a Nora le garantizo que hace 33 años que no veo ni una sola mujer. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Morela, muchas gracias. Muchas gracias. Pues todos quedamos supremamente conmovidos. Nosotros somos unas chillonas empedernidas, como le dije yo a Jorge, y esto nos enseña un montón, de verdad. O sea, es tan bonito toda esta historia y escuchar la valentía, no sé, o sea, es de admirar. Y que Gracias. comparta eso con nuestros estudiantes es una cosa maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Con Bueno, todo el amor, feliz noche. Gracias. bueno, a todos, muchas gracias. Aquí nos seguiremos encontrando entonces en este espacio. Bienvenidos y muy invitados para dentro de 8 días con la próxima conferencia. ¿Listo? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Feliz Muchas noche. gracias. Gracias a Excelente ustedes. charla la de hoy. Gracias. Ay, profe, antes de que usted se retire, profe Jenny, ¿me escucha? No